¿Tutorial?
Para la salud. Buenos días, estimados alumnos. Ya son las 9, ya vamos a empezar con las clases. Estoy observando que tenemos 21 participantes. Esperaremos 5 minutos más para ver cuántos más de sus compañeros se van a conectar para ya dar inicio a las clases que tenemos programadas para el día de hoy. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Normal? ¿Escuchan todo bien? A los que están ya conectados. ¿Están viendo ya las diapositivas que les estoy compartiendo? Sí, sí, se Sí, mira Miss. todo. Ya, el audio está mejor, ¿verdad? Sí, Miss. Entonces esperamos 5 minutos, bueno, ya 4 minutos para dar inicio. ¿Ya?
Listo. Bueno, de nuevo les voy a saludar a los que recién se han conectado. Buenos días, estimados alumnos. Nos encontramos otra clase más. Hoy día vamos a hablar sobre los indicadores de salud. Es un tema que anteriormente, en la clase anterior, les dije que lo vayan repasando, ¿no? Vayan leyendo, porque antes de empezar vamos a escuchar la participación de cada uno de ellos. Tengan en cuenta de que cada alumno que participe se le está tomando sus datos y eso se va a considerar, ¿no? Después en las evaluaciones, porque es la participación y la preparación que el alumno se está haciendo antes de una clase. Cabe resaltar que el tema yo les he dado una semana antes, ¿no? Entonces vamos a empezar. ¿Quién quiere decirme a qué se refiere con indicadores de salud? A ver, alguien que me pueda dar un concepto de indicadores. Primero me dices tu nombre, apellido y luego tu opinión, ¿ya? Para yo poder registrarlo también acá. ¿Ya? A ver. Si usted va a una financiera y le dice, el responsable de créditos te pregunta, ¿no? ¿A qué se dedica usted? Y usted le dice... A ver, chicos,
Buenos días. Los que van a participar ponen el audio y los que no participan, por favor, que estén en silencio, ¿ya? A ver, ¿cuál es tu nombre? Arlet, Arlet, ¿qué más? Córdoba Calla. Córdoba Calla. Ya, dime, Arlet, ¿qué me puedes decir de los indicadores de salud? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ves? ¿A qué se refieren? ¿Qué entiendes tú por indicadores de salud? Según de lo que yo leí, bueno, tuve dos conceptos. Bueno, los dos se asemejaban siempre. El primero es una función objetiva de cambios para la situación en la salud pública. Y la segunda, la que averigüé, fue de la Organización Mundial de la Salud, que era variables que sirven para medir los cambios. Excelente, muy bien, Arlet. ¿Alguien más que tenga otro concepto? Yo me... A ver, nombre, apellido. Jocelyn Gómez. La Academia Preuniversitaria La Clave. Jocelyn Gómez. ¿Qué más? Chuquirimay. ¿Perdón? Chuquirimay. Ya. Que yo he leído un indicador de salud es una variable cuya función es objetivar cambios para la toma de decisiones de salud pública. Y los tipos de indicadores también que he buscado son las tasas, los índices, las razones, proporciones y números absolutos. Supongo que de cada población, ¿no? Porque si hablamos de salud pública es de la comunidad. Excelente, está muy bien. Muy bien, me parece excelente. Miss. ¿Alguien más? Yo, Miss. Jessica Tapia, Tito. Espérate un ratito. Jessica Tapia Tito. Dime, Jessica. Ya. Es también un indicador de salud. Se puede decir que es una noción de la vigilancia en la salud pública que define o dice a la medida de la salud. ¿Está bien? Ya. Está bien. Muy bien. Ya, a ver, alguien más que me participe, pero quiero ahora que me diga, a ver, ¿cuál es tu nombre? Judith Juliana. Judith Juliana. Choca Yareta. ¿Perdón? Choca Yareta. Ya. A ver, Judith, mira, de todo lo que han hablado tus compañeros, de las opiniones que han dicho, hay una palabra en específica que se repite. ¿Cuál es? ¿Que se repite? O que prima, ¿no? Que prima, que dice, o sea, todas las definiciones, porque hay múltiples definiciones, siempre giran en torno a algo. Entonces, ¿qué te has podido dar cuenta en cuanto es? Que los indicadores de salud pueden usarse para prever resultados según una relación al estado de salud de una población. Exacto. Está bien, porque nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a los resultados que tenemos. ¿Ya? Me parece bien. Sí. A ver, alguien que me puede decir, alguien creo que levantó la mano. Wilber, me parece. A ver, Wilber. Sí, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Wilber. Dime tus apellidos, Wilber, ¿qué más eres? Laucata Quispe, Miss. Laucata Quispe. Dime, Wilber. Lo Miss, a ver. mismo. Sí, Miss, según lo que he investigado, y según yo sé que es los indicadores de salud son una medición ya sea cuantitativa y cualitativa. Y también tienen como propósito la formulación y monitoreo de las políticas para mejorar la gestión en la salud pública. Y las más utilizadas son la mortalidad, la natalidad, morbilidad y calidad de vida. Muy bien, Wilber, excelente, muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ¿quién me puede decir a qué se refiere con mortalidad? O sea, qué definición me pueden dar? A ver, ¿alguien?
Yo, Miss. A ver, nombre, apellido. Arlet Barinia Córdoba Calla. Ah, de nuevo Arlet, ya Arlet, tienes que dar oportunidad a otros compañeros. Ya. A ver, ya, a ver, ¿quién me quiere decir, por favor? Nombres, apellidos. María. ¿Cómo? ¿María? María. Haciéndoles calmar. A ver, los que no están participando, por favor, pongan silencio. ¿Quién me va a dar una definición de mortalidad? ¿A qué nos referimos con mortalidad? A ver, chicos. Yo, Miss. A ver, Arlet, Córdoba, Calla. Yo, Miss. ¿Quién? A ver, apellidos. Vallejos. Vallejos. ¿Qué Gilabert. más? ¿Cómo? Gilabert. Ya, dime, ¿qué entendemos por mortalidad? Pues la mortalidad es la tasa de muertes que se lleva en cada año, mes, con tal como se lleve como una lista de todo eso, es la tasa de muertes que se lleva. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, me parece excelente. Otra definición también. Entonces ya estamos teniendo más o menos la idea, ¿no? Yo, Miss. A ver, dime. Ya, también se define como la cantidad de personas que mueren en un lugar o en un periodo de tiempo, que son determinados en una relación del total de la población. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Jessica Tapia Tito. Ah, Jessica, muy bien, otra vez. ¿Ya? ¿Y qué entendemos por natalidad? A ver, ¿quién participa? A ver, los que faltan participar, por favor, chicos, todos les conviene porque esto va a sumar también en su evaluación cuando se les vaya a poner, ¿no? ¿Yo puedo? Miss, ¿yo puedo? Sí, claro. A ver, tu apellido, nombre. No, soy la misma, Jessica, pero ¿puedo? A ver, Jessica, vamos a dar oportunidad a otro de tus compañeros, ¿ya? ¿O quieren que...? ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Yo, Miss. A ver, dime. Nombre, apellido. Francesca Briceño. Ya. Es lo Dime. contrario, es un número de personas que nacen en un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Exacto. Entonces, natalidad es el nacimiento. Mortalidad es muerte, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, excelente. Me parece muy bien que se hayan preocupado por averiguar, por saber un poquito, ¿no? De esto. ¿Y qué entendemos por morbilidad? A ver, alguien que me pueda dar ese concepto de morbilidad. A ver, tu apellido. Maribel Corimanya En el bajo volumen, por favor. Maribel Corimanya. Zapacayo. Los Ya, indicadores dime. de morbilidad es el que mide las enfermedades, lesiones o discapacidades en la población. Excelente, ¿no? Entonces ya estamos quedando claros algunos conceptos, ¿no? Morbilidad, enfermedad. Mortalidad, muerte. Natalidad, nacimientos. Excelente. A ver, ¿quién me puede decir algunas características de los indicadores de salud? A ver, ¿alguien? Yo. ¿Cuál es tu nombre? Maribel otra vez. Maribel, otra vez. Dime, Maribel, dime al menos dos características, ¿ya? Confiable. Ya, confiabilidad, otro. Oportunidad y sencillez. Ya. ¿Qué entiendes tú por confiabilidad? Que muestre los resultados similares en distintas mediciones, o sea, que nos dé la misma respuesta que nos dio en un primer examen y en un segundo examen, que sea el mismo resultado. Está bien, ¿no? Muy bien, Maribel. Ya, otro de tus compañeros que me pueda dar dos características más.
A ver, Miss, ¿quién yo, más? Maricielo. Ya, a ver. Laque Martínez. Maricielo, ¿qué más? Laque Martínez. Laque Martínez. Ya. Dime, Em, Maricielo. Sensibilidad, especialidad, validez y lo que mi compañera dijo, confiabilidad. Confiabilidad. Ujú. Sí. Ya. Y dime, ¿qué entiendes por validez? A ver, ¿a qué se refiere con validez? Que debe medirse. ¿Las fuentes de datos deben ser confiables, exactos o no? Sí, porque tienen que ser seguras. Exacto. Entonces, para que luego los resultados también pues sean certeros, ¿no es cierto? Sí, Porque supongo que se refiere con las fechas precisas y con las firmas y sellos, supongo. Sí, pero más que todo son de las fuentes de datos, ¿no? Ya. O sea, los ¿de dónde nombres, vamos a sacar los datos? las tallas, lo que te piden, ¿verdad? Exacto, con lo que vamos a trabajar, ¿no? Las variables con que se va a trabajar. Ahora, exacto, porque hay que tener en cuenta que también nosotros, de acuerdo a los resultados, es que se va a tomar decisiones, es lo que decían pues sus compañeros al inicio, ¿no? Entonces esto va a ser determinante, ¿no? Muy bien, ¿quién más levantó la mano? ¿Alguien ha levantado la mano? Dime. ¿Cuál es tu nombre, apellido? Maricela. Flor Rosemary. Ya. Flor Rosemary, ¿qué más? Cañarita Paraco. ¿Perdón? Cañarita Paraco. Dime. Específico y oportunidad. Ya. ¿Y a qué se refiere o qué entiendes tú por oportunidad? ¿Qué es la información que se debe estar en tiempo para que se formen las medidas necesarias? Sí. Más que todo en esto nos dice que los resultados, los datos deben ser oportunos, ¿no? Deben ser dados en el momento. ¿Para qué? Para poder dar resultados confiables, no esperar mucho tiempo, ¿no? Para que sean en el acto, es como que por lo que estamos pasando actualmente, ¿no? Nosotros tenemos datos oportunos de los casos nuevos que hay de COVID-19, ¿no es cierto? Por coronavirus. Entonces, y eso nosotros estamos al tanto, sabemos hasta la actualidad cuántos casos. ¿Te imaginas si no fuera oportuno? Entonces, serían datos que no serían muy confiables, diríamos, no es nuestra realidad que estamos pasando. Quizás al inicio fue así, ¿no? Porque anteriormente se hacían los descartes con las pruebas moleculares, pero ahora que tenemos ya las pruebas rápidas, ya es distinto, ¿no? Los resultados salen al toque, ya sabemos la realidad por la que estamos ahorita pasando, la cantidad de infectados que tenemos y todo eso, ¿no? A eso se refiere. Oportuno se refiere que los datos deben ser recopilados y deben ser notificados también en el momento, ¿no? Para poder así también tomar decisiones. Muy bien, chicos. Me da gusto de que que estén participando, debe de ser así. El hecho de que no estemos de persona a persona, o sea, no significa de que no vayamos a poder participar. Este es un buen medio también para poder participar. Arlet Córdoba, estás levantando la mano. Dime, Arlet. Arlet. Lo siento. Dime, Arlet. Algunas características le faltaron a mis compañeras. Bueno, no sé si le faltaron o capaz no escuché bien. A ver, dime, Arlet. El alcance y la disponibilidad. Ya. ¿Y a qué? A ver, uno de ellos descríbeme. La disponibilidad. La fácil atención sin restricción de ningún tipo. Ya, muy bien. Está bien. Entonces, ahora, ¿y para qué? O sea, ¿de qué nos va a ser útil todo esto? ¿Para qué? Eso también lo mencionaron. A ver, alguien que me puede decir. Los indicadores de salud, ¿en qué nos sirven? ¿Para qué? ¿Es útil o no es útil? Yo creo que sí es útil, Miss. Es útil, es necesario, ¿ya?
A ver, vamos a ver. ¿Quién no me está participando? Danixa. Danixa, ¿me has participado? No. A ver, Danixa, dime, ¿tú crees que los indicadores de salud son importantes? Danixa, creo que muchos se están conectando y no están, ¿ah? Aquí, A ver, Miss. Danixa. No, Dime. Ana. Ya, entonces mira, estoy llamando a Danixa y Danixa no responde. Entonces eso también no les conviene, chicas, ¿ah? Ya, a ver, Miss. dime. Ana Choquecota. Ana, ya. Dime, Los Ana. indicadores, en los indicadores no sirve para medir los riesgos y los pronósticos individuales. Sí, sí, también. Así como la predicción de carga de enfermedades en los grupos de, por ejemplo, en las poblaciones. Exacto. O sea, luego hacemos comparaciones, ¿no? Por poblaciones, o sea, cómo es que una enfermedad actúa en cierta población, ¿no? Y volvemos a lo mismo, en que al estudiar esto, porque también los indicadores hacen comparaciones, llegamos a una conclusión. ¿A qué? A tomar decisiones, ¿no es cierto? Y a tomar medidas también preventivas, o para parar alguna enfermedad también, ¿no? O disminuir el riesgo, ¿no? De que se sigan contagiando. Muy bien, Ana. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver. Marjorie Mancilla. Marjorie. ¿Puedo acotar? Ya, Marjorie Mancilla no responde, ¿no? A ver, creo que ustedes, chicos, algunos creo que se están conectando y lo dejan ahí nomás. No responde Marjorie. Wilber, luego sigues tú, Wilber. Mancilla no responde. Dime, Wilber. Miss, creo que los indicadores es muy importante, ¿no? Ya que de esta forma podemos mejorar la gestión, ¿no? de la salud pública. Y también, ¿qué les iba a decir? Me olvidó, Miss. Pero lo que has dicho es interesante, está muy bien, o sea, te das cuenta que los indicadores son fundamentales en cuestiones de decisiones, ¿no? Para la salud. O sea, sí o sí es importante estudiarlo, saber cómo va, qué es lo que va a variar, qué va a cambiar. Y así podemos llegar a tomar pues decisiones determinantes, ¿no? Para el cambio. Sí, Wilber, ¿qué más eres? De Miss Laukata Quispe. Ya. Para tener datos precisos, ¿no, Miss? ¿Así por ahí? Exacto, ajá, porque recordemos que los indicadores son variables, ¿no es cierto? Entonces, ¿y para qué nos sirven esas variables? Para medir los cambios, ¿no? Entonces vamos a poder ver. Muy bien. Listo, chicos, excelente, me encantó su participación, muy bien. Ahora sí, felicito a los que hayan participado y a los que no, pues los invito a que en el transcurso de quizás un momento levanten la mano y pueda acotar, o al final, ¿no? Acotar algo más, ¿no? A lo que se ha expuesto. ¿Ya? Entonces vamos a empezar dando la clase de hoy día, que son indicadores de salud. Entonces, ya no estamos en el aire, o sea, no estamos en que ahora no sé pues de qué me va a hablar la docente, la licenciada, ¿no? Sabemos ya de qué vamos a tratar, ¿no? Ya tenemos una idea de más o menos a lo que nos proyectamos, ¿no? Pero quiero empezar diciéndoles indicadores de salud. Dos clases anteriores ya hemos hablado sobre salud. Entonces, ¿qué es salud? ¿No? Entonces, siempre les he dicho, hay conceptos que los deben tener así precisos. No es necesario memorizarse todo el concepto, sino en las definiciones hay palabras claves. Y sabemos
de que salud es el equilibrio biopsicosocial. No solamente es la ausencia de la enfermedad, sino también tiene que haber todo un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, partimos desde ahí, ¿no? Entonces, eso es la salud, ¿ya? Ahora, ¿qué entendemos por los indicadores de salud? Lo que ustedes dijeron estuvo excelente, muy bien. Nos dice que los indicadores de salud son instrumentos de medida, ¿no? ¿Que utilizan para qué? Para describir y comprender cómo funciona la calidad en el sistema de salud o alguna actividad en concreto. También nos dicen de que los indicadores, como muchos de ustedes lo han dicho, son variables. Entonces, ¿qué entendemos por variables? Son que van a variar o que pueden variar y que está sujeto a cambios, ¿no es cierto? Frecuentes o probables, ¿ya? Entonces, también otro concepto es de que los indicadores son variables que intentan medir u objetivizar de forma cuantitativa y cualitativa sucesos colectivos que permiten evaluar dimensiones del estado de salud, ¿no es cierto? Entonces llegamos a eso, evaluar las dimensiones del estado de salud. ¿Para qué? Para respaldar las tomas de decisiones, porque vamos a tomar decisiones de acuerdo a eso, a los resultados que tengamos, ¿no? Toma decisiones ¿en qué? En salud pública, así como también vamos a poder evaluar los logros y metas, ¿no? Porque al inicio nos ponemos metas, llegamos a eso, quisimos eso, y ¿qué fue, no? Hasta incluso nos planteamos hipótesis, ¿no? Hipótesis también, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a poder responder a todo eso, ¿ya? Pero nos quedamos también con algo y que siempre debemos tener en cuenta. ¿Qué nos dice pues la Organización Mundial de la Salud, no? Según la Organización Mundial de la Salud, como dijo una de sus compañeras, dijo que son variables que sirven para medir los cambios. Excelente, entonces nos quedamos con esto. Variables que son sujetos a cambios, ¿no es cierto? Que van a variar a eso. Entonces, excelente está esa definición. Muy bien. Ahora, los indicadores de salud nos van a brindar información sobre qué. A ver, primero sobre la dinámica demográfica. ¿A qué se refiere con esto? Dice que se ocupa del estudio de los cambios que sufren las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros constantemente estamos en cambio, evolucionando, ¿no? Ahora, dentro de estos, ¿cuáles podemos mencionar? Podemos mencionar la esperanza de vida. ¿A qué se refiere con esperanza de vida? Nos dice que es un índice o porcentaje que se toma en cuenta para determinar cuánto se espera que viva una persona en un contexto social determinado, ¿ya? Es así que surgen datos del INEI que nos dicen que los hombres peruanos vivirán en promedio de 72 años. Bueno, son estudios, ¿no? Mientras que las mujeres lo harán hasta los 77 años. Bueno, estamos ganando por ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Nos dicen sobre la mortalidad, lo que ustedes decían, pues, ¿no? Lo que muchos se dieron las definiciones de sus compañeros, que mortalidad se refiere a la cantidad de personas que mueren. ¿En qué? En un lugar, en un periodo determinado, ¿no es cierto? En relación ¿a qué? A un total de la población. Bien, y natalidad. Natalidad nos dice que es el número de personas que nacen en un lugar y en un periodo determinado, en relación al total de toda la población. Entonces ya queda claro, ¿no es cierto? Mortalidad, muerte, natalidad, nacimiento, esperanza de vida, más o menos cuánto se espera que viva una persona, ¿no? Ahora, en otra información que nos brindan los indicadores de salud son las estadísticas de morbilidad. También lo que dijeron sus compañeros, muy bien. Cantidad de personas que enferman en un lugar o periodo en relación a la población, ¿no? Y otro sería información sobre la población y cobertura de salud. Exacto. Lo que estábamos hablando. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre, hay indicadores positivos, indicadores negativos. ¿A qué se refiere esto? Dice que la clasificación de los indicadores en positivo y negativo se refieren a la manera en que estos indicadores se relacionan con el concepto de salud. Ya sabemos qué es salud.
ya sea de forma directa o inversa. Es por eso que al inicio les hice un poco de recuerdo sobre el concepto de salud, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta esta diferencia. Miren, los indicadores se consideran positivos cuando mantiene una relación, asociación o correlación directa con el estado de salud. Cuando mayor sea su magnitud, mejor será el estado de salud de los sujetos de esa población. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? La esperanza de vida al nacer es un indicador de supervivencia a largo plazo. Por lo tanto, puede considerarse un indicador de salud positivo. Otros ejemplos son la proporción de casos de tuberculosis curados, la cobertura de vacunas o la necesidad satisfecha de planificación familiar, ¿ya? Entonces, esto, que quede bien claro, va en correlación directa con el estado de salud. Y los indicadores negativos se consideran cuando mantienen una relación, asociación o correlación inversa con el estado de salud, o sea, todo lo contrario. Cuanto mayor sea su magnitud, peor será el estado de salud de los sujetos de esta población. Por ejemplo, tenemos la tasa de mortalidad infantil, la razón de mortalidad materna, la tasa de incidencia del SIDA y la proporción de abandono de tratamiento de tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, esos son nuestros indicadores positivos y negativos. Bien, ahora, en función. ¿Cuál es su función de los indicadores? A ver, chicos, un ratito. Listo. Una de las funciones de los indicadores nos dice que es la estratificación de grupos de riesgo. ¿A qué se refiere esto? Dice que es una herramienta que permite identificar y agrupar pacientes con mayor riesgo de empeorar o de padecer un nuevo problema de salud, que requiere una atención más intensa y mayores recursos de salud en el futuro. No es lo que está pasando actualmente, ¿no es cierto? Ya se ha estratificado un grupo de riesgo para el COVID-19, los que son más susceptibles, los que están más en riesgo, que son la población vulnerable, ¿no? Los adultos mayores o pacientes con comorbilidad, o sea, que tengan alguna enfermedad también adjunta, ¿no es cierto? O inmunodeprimidos, ¿no? A eso se refiere con la estratificación de grupos de riesgo. Otro nos dice que es la comparación de tendencias en una comunidad. ¿A qué nos refiere con tendencia? Tendencia se refiere a la inclinación que una persona tiene hacia una cosa determinada, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué tiende más una comunidad con la otra, ¿no? Se hace una comparación. Otra de la función es monitorear la calidad de vida de las poblaciones. ¿Cómo es que están? Pues, ¿no? Bien, mejor, término medio. Otra es la evaluación de gestión del sistema de salud y la identificación de áreas críticas. En conclusión, podríamos decir que las mediciones en conjunto se utilizan para definir políticas públicas para el bienestar de la sociedad, ¿no? Es lo que a lo que llega, ¿no? El bienestar o la mejora de la sociedad, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son las características? Es también lo que estábamos hablando, ¿no? Los indicadores de salud tienen varias características. Una de las características es la mensurabilidad y factibilidad. ¿A qué se refiere con esto? A esto se refiere a la disponibilidad de datos para medir el indicador. ¿Qué quiere decir? Si un indicador no puede ser medido debido a su disponibilidad de datos o si su cálculo es demasiado complejo y no va a ser posible monitorear fácilmente los avances y el logro también de los objetivos, si se ha llegado o no. Sin embargo, en la elección del indicador se debe considerar también su utilidad. ¿Es útil o no es útil? ¿No es cierto? Entonces, acá nos quedamos con algo pequeñito que se refiere a la disponibilidad. ¿Para qué? Para monitorear fácilmente los avances, ¿no es cierto? Eso, monitorear fácilmente los avances. Validez. ¿Qué entendemos por validez? Validez nos dice que es la capacidad del indicador de medir lo que se pretende medir,
está vinculado a la exactitud de las fuentes de datos. ¿De dónde es que vamos a sacar estos datos que vamos a utilizar, ¿no? Que se usan y que van a ser un método de medición. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre las fuentes de datos, ¿no? Entonces, nuestra fuente de datos deben ser exactos, deben ser validados, ¿no? Confiables. Otra de las características es la oportunidad. ¿A qué se refiere? Se refiere que los indicadores deben ser recopilados y notificados en el momento oportuno. Por oportuno se entiende el momento en que se necesita el indicador para tomar una decisión relativa a la salud. El tiempo transcurre entre la recopilación y la notificación de los datos, que los datos deben ser mínimos, ¿no? Para que el indicador transmita una información actualizada y no una información histórica, ¿no es cierto? Es lo que está pasando actualmente, ¿no? Cuando nos dicen en los mensajes de la nación, nos indica, nos ponen al tanto de cómo estamos actualmente en número de casos positivos de COVID-19, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos. Otro de las características es la sostenibilidad. ¿A qué se refiere con esto? Nos dicen que, ¿qué nos dice la sostenibilidad? Dice que se refiere a las condiciones necesarias para que su estimación continua. Esto depende de las condiciones locales para mantener las fuentes de datos, así como del mantenimiento de la capacidad técnica para la estimación del indicador. Sobre todo, es sumamente importante que exista voluntad política, ¿no es cierto? Entonces, acá va a depender mucho de las condiciones locales para mantener las fuentes de datos, ¿no? O sea, así como el mantenimiento de la capacidad técnica para la estimación del indicador. Otro de las características tenemos la reproducibilidad. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que las mediciones deben ser igual cuando son hechas por diferentes personas. Alguien de sus compañeras me comentó eso, ¿no? Usando el mismo método. O sea, un indicador se considera reproducible si no hay un sesgo o un corte, ¿no? Un sesgo se refiere a un corte por parte del observador, los instrumentos de medición o las fuentes de datos, entre otros factores, ¿cierto? Entonces, esperamos los mismos resultados. Otra de las características es la relevancia e importancia. ¿A qué se refiere con esto? A esto nos dice que los indicadores deben suministrar información adecuada, es obvio, ¿no? Y útil para orientar las políticas y programas, así como para también tomar decisiones, ¿no? Y otro sería, el último es la comprensibilidad, ¿no? El indicador debe ser comprendido por los responsables de emprender acciones y en particular por los que deben tomar decisiones, ¿no? Entonces debemos de entenderlos todos. Por tanto, mientras mejor se comprende el indicador, mayor será la probabilidad de que se considere en la toma de decisión de la salud, ¿no? Entonces, todas estas características debe tener un indicador de salud. Nos dice que los indicadores también tienen un papel clave al convertir los datos en información relevante para los responsables en toma de decisiones en el campo de la salud pública. Los indicadores de salud son relevantes para definir las metas relacionadas con la salud, que deben trazarse las autoridades nacionales de salud, ¿no es cierto? Entonces, importantísimo que tenga todas estas características. Bien. Ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué es útil los indicadores de salud? Cuando los indicadores de salud cumplen con los requisitos antes señalados, antes mencionados, contribuyen, por ejemplo, ¿a qué? A establecer comparaciones entre países, la identificación de áreas críticas, valorar la calidad de vida de las poblaciones, evaluar la gestión también, ¿no? Entonces, para todo eso nos va a servir los indicadores de salud. Ahora, todos estos aspectos en su conjunto
sirven para el establecimiento de políticas de salud. En un momento lo vamos a hablar sobre los políticas, lineamientos, ¿no? Y priorización y análisis de salud. Ahora, a ver, sigamos. Bien, ahora, un indicador requiere siempre el uso de fuentes fiables, ¿no? De información, es lo que les decía al inicio, y rigurosidad técnica en su construcción e interpretación. Ahora, las principales fuentes de datos universalmente propuestos para el cálculo de indicadores usados en salud pública, ¿cuáles vendrían a ser? Bueno, uno de ellos vendría a ser el registro de sucesos demográficos, el registro civil, censos de población y vivienda, registros ordinarios de los servicios de salud, datos de vigilancia epidemiológica, encuestas por muestreo, o sea, las encuestas poblacionales, ¿no? Registro de enfermedades y otras fuentes de datos, ¿no? De otros sectores que pueden ser económicos, políticos o de bienestar social también, ¿no es cierto? Bien, ahora, estas fuentes de información constituyen generalmente las bases primarias de información. O sea, ¿qué quiere decir? Es aquellas que recogen sistemáticamente información con una finalidad determinada, ¿no? O sea, no se recoge esa información porque ya, ¿no? O sea, ¿qué queremos sacar de esta información, no? Si estos datos no son confiables o simplemente no existen, se puede buscar otras fuentes alternativas, ¿no? Que son generalmente estimadores indirectos del valor real. Al contar con unos indicadores en el área de salud, también nos va a ayudar a tomar decisiones de manera adecuada y eficiente, ya que a partir de estas se pueden realizar acciones que nos beneficien a nosotros, a las comunidades o a las personas que lo conforman, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Lo importante, lo más importante es acá que tienen que ser confiables nuestras fuentes, ¿no? Ahora, lo que estábamos hablando anteriormente, en los tipos de indicadores de salud, ¿no? Tenemos varios tipos. Uno de ellos, de los indicadores, podríamos hablar de la morbilidad. ¿A qué se refiere con la morbilidad? ¿O qué mide, no? Es lo que ustedes también tienen ya claro, ¿no? Esta definición. Nos dice que mide la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, morbilidad lo relacionamos con enfermedad. Y mortalidad, como también dijimos, lo relacionamos con muertes, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué se refiere? Nos dice que los datos de mortalidad representan una fuente fundamental de información demográfica, geográfica y de causa de muerte. Estos datos se usan para cuantificar los problemas de salud, así como determinar o monitorear prioridades o metas, ¿no? De salud. Entonces, que nos quede claro, mortalidad, muerte lo relacionamos, ¿no? En un lugar determinado, en una población determinada. Otro tipo sería indicadores de factores de riesgo comportamentales. ¿A qué se refiere? Nos dice que está relacionado con modos de vida que son susceptibles de modificación por medio de acciones de promoción, ¿no? De salud, vigilancia y atención primaria. A ver si recuerdan la clase pasada, que estábamos hablando de los niveles, ¿no? De prevención, el primer nivel, cómo es que, qué acciones se tienen que hacer en el primer nivel de atención, ¿no? Y hablamos ahí mucho de la promoción, ¿no? De educar a nuestra población. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos, las enfermedades, las complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, de eso nos está hablando ahora, ¿no? Nos dice que son susceptibles a modificación, ¿no? Mediante las acciones de promoción. Porque si yo educo a una madre o educo a mi población, entonces, ¿qué voy a hacer? Que ellos cambien o subsanen ese comportamiento erróneo que tienen, ¿no? Y eso va a ser a favor de nosotros, porque va a disminuir, por ejemplo, los casos de anemia, va a disminuir, pongamos la aparición de algunas enfermedades que ya hayan sido erradicadas, ¿cierto? Entonces es importante esto, ¿no?
Otro de los indicadores son los indicadores de servicio de salud. ¿A qué se refiere eso? Nos dice que tiene que ver con la calidad de atención. Se evalúan desde el punto de vista del usuario, de los profesionales de salud, de la población en general o de los gerentes, ¿no? Bueno, siempre evaluamos, ¿no? Cómo nos han atendido, cómo atendemos. Entonces, acá vemos algunas caritas, como el paciente puede salir muy feliz, otro puede salir como bueno, y otro como que no está satisfecho, ¿no? Con la atención que el personal haya podido brindar, ¿no? No solamente también veamos a la población o al paciente, sino también nosotros como personal de salud, ¿qué esperamos también, ¿no? De nuestros pacientes, de ellos. Bien, ahora vamos a hablar sobre unos ejemplos. Les voy a leer sobre la tasa de diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana, la tasa de prevalencia de la hipertensión arterial y la tasa de mortalidad infantil. ¿Ya? Entonces, bien, acá. Tasa de diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? O VIH. El método de cálculo. Nos dicen que, ¿cómo es la forma de calcular esto, no? Nos dice que es el número de ingresos hospitalarios por grupos de causas externas, por 100.000 habitantes, dividido por el número total de ingresos hospitalarios por causas externas en un periodo específico. Esta proporción puede ser desglosarse, o se puede desglosar por sexo, por grupo etario, por origen étnico y otras variables de interés, ¿no? Ahora, las fuentes comunes, los datos del numerador y denominador de este indicador, normalmente van a provenir de los sistemas de información propios de los hospitales, ¿no? Porque es de ahí donde vamos a sacar la información, ¿no? Es por eso importante registrar todo. Esto puede ser de hospitales nacionales, locales y hasta privados, ¿no? Ahora, para interpretar este indicador, es necesario asegurarse que estén representados tanto los hospitales públicos y privados, ¿no? Es lo que le decía, o sea, es todo, no solamente es público. Ahora, ejemplos de interpretación. Este indicador estima el riesgo de desarrollar SIDA en los miembros de una población definida en un periodo específico. Entonces, siempre si se dan cuenta, acá en indicadores de salud, hay 3 palabras así claves que nos dicen. Hoy hay palabras claves, ¿no? Nos dicen variables, cambios, nos dicen lugar específico, población específica, ¿no? Entonces, esos son lo que nos siempre recalcamos, ¿no? Recalca esto. Ahora, el análisis de esta estimación en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales nos van a brindar información útil para monitorear la magnitud del indicador. Ahora, este indicador también puede suministrar evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las actividades de prevención de la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Puede apoyar a los estudios de posibles asociaciones entre la incidencia de esta enfermedad, por una parte, y los comportamientos de riesgo o el alcance de la cobertura del tratamiento antirretroviral. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que para poder medir la tasa de diagnóstico del VIH, entonces tenemos que sacar toda esta información de los hospitales, es necesario, ¿no? Sacar esta información de los hospitales, tanto del área a nivel de hospitales públicos y como privados, ¿no? Nacionales o locales, ¿no? Entonces, y estos los van a agrupar, ¿no? Puede ser por sexo, por grupo etario, ¿no es cierto? Ahora, la tasa de prevalencia de hipertensión arterial. A ver, ¿qué nos dice acá? En el método de cálculo nos dice el número de casos existentes de presión arterial por 100.000 dividido por el número de personas que conforman la población en un momento específico. La tasa también, igual que la anterior, puede desglosarse, ¿no? Por sexo, por grupo etario, origen étnico y otras variables de interés, ¿no? Es lo que queremos averiguar, queremos saber, ¿no? Entonces estas variables las ponemos nosotros, las que queremos estudiar. Ahora, fuentes comunes.
Los datos para el numerador normalmente provienen de encuestas a la población que usa muestras representativas, nacionales o locales, ¿no? A nivel nacional. Por consiguiente, el indicador es una estimación de una muestra y debe ir acompañada por el grado de certidumbre de la estimación y el monto de la variable no explicada, intervalos de confianza. Ahora, en ejemplos de interpretación, este indicador estima la prevalencia de la hipertensión en la población, ¿no? O sea, qué tanto afecta. El análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales que nos va a permitir monitorear su magnitud y pronosticar la demanda de los servicios de salud relacionados a esta enfermedad, ¿no? Así también como planificar intervenciones preventivas, ¿no? Y promocionales. Bien, ahora vamos sobre la tasa de mortalidad infantil. El método de cálculo, número de defunciones de menores de 1 año de edad por 1000, dividido por el número de nacidos vivos en la población en el año de interés. Ahora, ¿cuáles son las fuentes comunes? Acá los datos para el numerador de este indicador normalmente provienen de los sistemas nacionales de mortalidad y los sistemas de registros de estadísticos vitales, mientras que los datos del denominador provienen de los sistemas nacionales de nacidos vivos y registros de estadísticas vitales, ¿no es cierto? Entonces acá muertes y abajo son los nacidos vivos. Ejemplos de interpretación. Este indicador estima el riesgo que tienen los bebés nacidos de morir antes de contemplar 1 año de edad, ¿no? El análisis de esta estimación en el tiempo y en relación con diferentes causas y subgrupos etarios, neonatal, neonatal precoz, tardío. Permite monitorear la magnitud de este indicador y tener evidencia preliminar de la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir pues las disfunciones infantiles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? En conclusión, podemos decir, o en un resumen, que los indicadores van a tener un papel importante, ¿no? Un papel clave. ¿Por qué? Porque van a convertir los datos de información relevantes para los responsables y vamos a convertir los datos de información y los responsables van a poder tomar decisiones en el campo de salud pública. Ahora, los indicadores de salud son relevantes para definir metas relacionadas con la salud, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Que deben de trazarse las autoridades nacionales, ¿no? Es lo que actualmente las autoridades están haciendo, ¿no? ¿Qué van a llegar? ¿Qué quieren conseguir? Disminuir, ¿no? Disminuir el riesgo. Y de acuerdo a esas metas es que también se toman decisiones, ¿no? Decisiones para prevenir, pongamos en nuestro caso, en esta pandemia que estamos pasando, que se sigan contagiando más personas, ¿no? Y esa es una de las medidas, pues son el distanciamiento social, el lavado de manos, mantenerse aún todavía en nuestras casas, entonces va a depender todo mucho de nosotros, ¿no? Entonces ellos pueden poner las pautas, todo, pero depende de nosotros si colaboramos o no, si apoyamos en eso o no, ¿ya? Entonces, quiero darles también dos definiciones, uno que es la tasa de incidencia y otro que viene a ser la tasa de prevalencia. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Nos dice que la tasa de incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad. Entonces, como casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad. O sea, la población expuesta, ¿no es cierto? En un lugar específico y durante un periodo específico. Ahora, una interpretación epidemiológica, ¿qué nos dice? Que esta tasa permite calcular la probabilidad de que haya un cambio de estado, ¿no? Por ejemplo, de no tener la enfermedad a enfermarse, de estar vivo a muerto, sin un evento dado y con un evento adverso, entre otros, ¿no? En un intervalo determinado. Ahora, en términos epidemiológicos, esto se va a denominar riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo, entonces, es la probabilidad de cambio de estado, de enfermedad, muerte, efecto adverso, en una población de interés y en un intervalo dado, ¿no es cierto? Entonces, nos quedamos con algo preciso.
de que la tasa de incidencia viene a ser la probabilidad de que haya un cambio de estado. Y la palabra clave acá es el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ese, pongamos, es los casos nuevos de enfermedad y a lo que tú estás expuesto a eso. Método de cálculo, acá nos dice que la tasa de incidencia se calcula de la siguiente manera. Incidencia es igual, número de casos ocurridos en un lugar por un periodo dado entre el total de personas de la población base en riesgo, ¿no? En el lugar, por un periodo dado también. Ahora, ¿y qué nos dice la prevalencia? ¿A qué se refiere la tasa de prevalencia? La tasa de prevalencia nos dice que se define como el número de casos existentes de una enfermedad. Entonces, ¿qué existe acá? Anteriormente de incidencia era el riesgo, ¿no es cierto? U otro evento de salud dividido por el número de personas de una población en un periodo específico. Ahora, cada individuo es observado en una única oportunidad cuando se constata su situación en cuanto al evento de interés, ¿no? Ahora, en la interpretación epidemiológica nos dice que la tasa de prevalencia se refiere a una probabilidad estadística de una condición dada, ¿no? Estar enfermo en determinado momento en el tiempo. Sin embargo, no calcula el riesgo, cosa que la incidencia sí calcula el riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Por ahí vamos. Ahora, el método de cálculo nos dice que la tasa de prevalencia se calcula de la siguiente manera. ¿Qué vendría a ser? Número de casos existentes en un lugar, o sea, ya de enfermedad, por momento en el tiempo, entre el número total de personas de la población en el mismo lugar y tiempo, ¿no? Entonces, nos queda claro que la tasa de incidencia viene a ser ya el riesgo a lo que nos exponemos, y el otro, la tasa de prevalencia, ya nos viene a decir, ya cuando, acá nos dice que ya no calcula el riesgo de contraer, ¿no? Sino ya cuando ya está, ¿no? O sea, ¿qué tanto afecta a la enfermedad? ¿Listo? Bien, chicos. Bueno, he querido hacerlo algo preciso, que les quede los conceptos claros, exactos, para que eso nos va a servir de utilidad no solamente para nuestra carrera profesional, sino también para nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque nosotros como personal de salud, pues tenemos que estar siempre observando, evaluando, y también debemos de ahí poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿no? Indicadores de cómo es esto, ¿no? Entonces, esto nos tiene que servir también para nuestra vida cotidiana. ¿Alguien, algo que quiera acotar, aumentar, algo tal vez se me haya podido pasar, o alguna duda? A ver, chicos. Bien. La semana pasada no les he dejado tareas, pero sí les dejé para que leyeran sobre este tema, ¿no? Y bien, me parece excelente porque de alguna forma los que han participado, bueno, me dice que han averiguado, han leído, al menos tienen idea, o al menos se han puesto a leer en ese momento, ¿no? Pero me aseguro de que al menos hayan tenido un concepto básico antes de dar las clases. Para la siguiente clase, bueno, la tarea que les voy a dejar ahora es, quiero que me haga un mapa conceptual sobre el tema de ahora, ¿no? O sea, lo que hemos hecho, cosas, no quiero muchas palabras, muchas cosas, muchas definiciones. Quiero lo básico, quiero cosas que se les va a quedar a ustedes, palabras claves, ¿no? Porque eso, si eso tenemos nosotros, si eso tenemos la palabra clave de una definición, entonces se nos va a hacer más fácil, incluso también para los exámenes. Si se han dado cuenta, cuando yo les expongo, siempre resalto algunas palabritas, ¿no? Porque es lo que debe quedarnos claro. Entonces, lo que les voy a pedir es que me hagan un mapa conceptual de todo el tema que hemos hecho hoy día, ¿no? Cosas básicas. Y también quiero que ya se vayan leyendo para
la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a hablar sobre población y demografía. Población, demografía, pirámide, población y demografía. Pirámide poblacional, transición demográfica, eso. ¿Ya? A ver, lo que quiero es que me averigüen definición de población, la pirámide poblacional, en qué consiste, y la transición demográfica. ¿Ya han tomado, anoté? ¿Han anotado? Miss, ¿podría volver a repetir? Voy a repetir otra vez. Ya. Primero, lo que les dije es de que quiero que hagan un mapa conceptual de todo el tema de hoy día, ¿ya? Y para la siguiente clase vamos a tratar el tema de población. Lo que quiero es que me averigüen o lean sobre definición de qué es, a qué se refiere con población, qué es pirámide poblacional y qué es la transición demográfica. Eso es lo que quiero que me averigüen y vamos a estar hablando, vamos a interactuar antes de, ¿no? Porque es bueno saber también un poquito antes de no estar en el aire. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro? Lo que quiero que me averigüen es población, definición de población, pirámide poblacional y la transición demográfica. Entonces, eso vamos a hablar a la próxima semana que nos volvemos a encontrar. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? No, me... ¿Me escucharon? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ya chicos, hagan su mapa conceptual, algo sencillo, con palabras precisas, hagan eso. ¿Ya? Entonces, creo que ya estamos mejorando un poquito en esto de la señal, del audio, ya estamos cada vez yendo mejor. ¿El mapa conceptual se lo vamos a enviar a la plataforma? Sí, todo es a la plataforma, ahí lo envía, ¿ya? ¿Hasta cuándo tenemos máximo para enviarlo, Miss? Ya, a ver, jueves, viernes, sábado, domingo. Hasta el domingo, sí, cosa que a partir del día lunes ya están libres para los otros cursos también, ¿no? Es bueno que siempre nos preparemos antes de. Entonces, sábado y domingo lo pueden hacer, y el domingo mismo lo envía, ¿ya? Si quieren ir avanzando bien, desde ahora. También podemos mandar al WhatsApp, ¿sí, no? Tengo entendido que la directora quiere que lo cuelguen en la plataforma, ¿no? Entonces, creo que mejor es que sigamos las indicaciones que nos ha dado la directora, ¿no? Ya si acaso no pudieran hacerlo, ya pues comunican. Miss, pero usted en la plataforma va a poner para que nosotros lo publiquemos, supongo, porque ahorita he entrado y no hay para colgar ninguna actividad. Supongo que lo hará más tarde. Ya, sí, tienes razón. Sí, lo voy a hacer. Ya, Miss. Ya, igual vayan repasando sus diapositivas porque ya también nos va a faltar poco para la evaluación y es un poco tedioso cuando se nos va juntando, ¿no? De los temas. Entonces vayan repasando, chicos. Y por ahí vamos a ver, pues, ¿no? Si tienen alguna duda para dar como un repaso, eso ya vamos a hablarlo con la directora para que estén preparados para su examen también, que ya nos falta mucho, ¿ah? Nos falta poco también. ¿Sí? ¿Podría repetir? Creo que hay 2 tipos de tasas. ¿Me podría repetir? Si no me equivoco, tasas diagnóstico, creo. No. Tenemos lo que es la tasa de incidencia y la tasa de prevalencia, ¿ya? Entonces, a eso. Entonces, estos son conceptos que yo quería que sepan a qué se refieren, ¿no? Entonces, cuando pongan ahí en su mapa conceptual las tasas de incidencia y de prevalencia, pongan específico a qué se refiere más que todo incidencia, ¿no? Acá más que en incidencia nos predomina lo que es el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, en prevalencia ya nos habla de la enfermedad, ¿no? Acá ya no calcula el riesgo de contraer una enfermedad, ¿no? Entonces, estas definiciones y también para el examen, generalmente les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué diferencias hay? O dame definiciones precisas, ¿no? De esto,
o bueno, cosas así. Lo que yo quiero es que se les quede así preciso, qué es, ¿no? Con palabras claves, ¿no? Que tiene cada definición. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es todo. No quiero que se estén aburriendo. Entonces vayan leyendo, repasen, ya se ha colgado las diapositivas en la plataforma, chequeen las diapositivas, estén leyendo y ya pues nos preparamos para el siguiente tema que ya les he dado, que es sobre población, pirámide poblacional, sobre la transición demográfica. Es un tema muy bonito. Entonces nos vamos a poder entender en esto, ¿no? Y más aún si ustedes se preparan antes de. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo más? ¿Algo pendiente? A lo que mi compañera de la plataforma, yo tampoco no puedo colgar mis tareas. Ya. Si acaso no lo pueden colgar, ya pues le envían nomás al WhatsApp, igual pongan ahí el curso, el tema de que les he dejado y mi nombre, pues, ¿no? Para quien, porque son bastantes que mandan ahí. Entonces eso yo también tengo que estar chequeándolo y poner quiénes son los que han enviado sus trabajos. Que he podido observar que no todos han enviado, ¿ah? Bueno, ya eso se estará bien. Pero los que han enviado ya se tiene ahí registrado también. ¿Ya? Dime. ¿Cómo se llama? La primera semana de clases, no sé qué tarea dejaron porque yo recién comencé la anterior semana. A la siguiente. O sea, no participaste de la primera semana. No. Ya. La primera tarea lo colgué en la plataforma. Ahí está. Les dejé algunas preguntas para que respondan. Les dejé también para que hagan un análisis y para que hagan un dibujo, ¿no? Sobre la niveles de la teoría ecológica. O sea, les he dejado. Revísalo, chequéalo, ahí en la plataforma está en la unidad 1 y ahí incluso dice la tarea, ¿no? Entonces, igual lo hablaré con la directora para ver cómo va a ser de eso, porque no has estado pues en la primera clase, ¿no? Porque en la segunda clase ya no les dejé ningún trabajo más que solo leyeran, ¿no? Sí. Ya. Listo. ¿Alguna duda más? Creo que ya no, ¿no? Chicos, tengan un buen día, échenle ganas a todos sus cursos, saquen provecho de todo esto, no se queden solamente con la información que yo les pueda dar, sino lean más, averigüen más, empápense quizás de más información, chicos. Eso, ¿no? Eso, y creo yo yo sé que tienen varios cursos, pero quizás le pueden dar un poquito más a cada curso. Siempre saben algo que a mí mis jefas me decían, siempre que tenemos que dar un poquito más de lo que debemos de dar, ¿no? Entonces, ustedes también sigan leyendo, sigan empapándose de más información, y si tienen alguna duda, pues me la hacen llegar. ¿Ya, chicos? Eso es todo, fue un gusto estar con ustedes como siempre, todos los jueves en la mañana. Yo también preparándome para ustedes, para que todo salga bien, todo salga bonito y más que todo para que ustedes puedan entender, ¿no? Y se sientan satisfechos con lo aprendido, ¿no? Lo más importante es que no sea una clase dada y ya, sino que queden conceptos básicos, ¿no? Bien, chicos, eso es todo y nos vemos el próximo jueves. Pásenlo bonito, sigan estudiando y a preocuparse ahí en las tareas, todo eso, ¿ya? Y espero que a la próxima semana los que no han participado, pues participen también, ¿no? Eso les va a favorecer para sus evaluaciones en adelante. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Chao, Miss. Gracias. Ya, chao, chicos, chao. Miss. Chao, chao.